Sobre el tema de seguridad, mucha atención porque esta mañana está revelando un artículo de New York Times que vamos en segundos también a analizar con nuestros expertos y también con Juan Camilo Merlano desde Washington, porque New York Times está revelando que el gobierno de Donald Trump está acelerando la cooperación militar con Colombia y está diciendo entonces el artículo de New York Times que un funcionario de alto rango de defensa de Estados Unidos anunció un nuevo plan militar para Colombia. Ya les voy a contar sobre las implicaciones de este artículo que está revelando esta mañana de New York Times. Saludo hasta ahora al politólogo, historiador, analista político de la casa, Juan Carlos Flores, que está con nosotros. Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pablo, muy buenos días, un placer estar acá con usted. Mientras estamos revisando imágenes de la llegada de delegaciones internacionales, mientras estamos entendiendo la importancia de que la posesión sea, el cambio de mando sea en la ciudad de Cali, pero también hablando de los retos que tiene Abelardo de la Espriella a su llegada como presidente electo. Arranquemos entonces, Juan Carlos, hablando de Cali, de la expectativa de Cali y sobre todo la importancia que este cambio de mando sea en una ciudad diferente a la de Bogotá. Adelante, Juan Carlos. Mm. Pues es la novedad con la que inaugura el presidente electo su mandato en este 7 de agosto. Pero por supuesto, ahí hay un desafío, convertir los gestos en acciones de Estado, en políticas concretas, porque hoy en día tenemos un tipo de comunicación política y la vivimos estos 4 años y la vemos en otros muchos lugares del mundo. Usted mencionaba ahora los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, donde buena parte de las acciones de los gobernantes son gestos, son palabras, pero luego, cuando se trata de los hechos, el aparato estatal, que en el caso de Colombia no es precisamente el más eficaz ni de la región ni del mundo, pues no resulta capaz de llevar a la práctica muchas de las promesas de los gobernantes. Voy a mencionar solo un ejemplo de una superpotencia como es el caso de los Estados Unidos. La guerra entre Irán, de Estados Unidos contra Irán junto a Israel, parecía un paseo ligero para el presidente Trump y así lo había anunciado, que iba, recuerde usted, a aniquilar, a borrar a ese país del mapa. Y luego vinieron los contratiempos. Se liquidó físicamente a prácticamente todo el grupo dirigente de esa nación y Estados Unidos desplegó inmensas fuerzas militares, pero esa guerra se extiende y se extiende. Entonces, yo creo que un desafío, como lo es para todo gobierno, lo fue antes para Petro, que hoy se despide, lo es ahora para el presidente de la Espriella, que llega al poder. El desafío fundamental es pasar de las promesas y las palabras a los hechos. Y eso lo veremos en las próximas semanas y en los próximos meses, Pablo. Pero Juan, entonces, contrapreguntándole, el reto fundamental de Abelardo de la Espriella sin dudas en materia de seguridad, o cuáles son los tres temas que usted dice hay que sí o sí conversar: seguridad, economía y tal vez salud. Mm. Esos son temas como de la lista de mercado, ¿cierto? Sí. Todo gobierno tiene una lista de mercado para llevar a la práctica. Pero la primera tarea es la capacidad de gobernar, es la capacidad de gestión. Por más que se hable, se diga, finalmente las acciones de los seres humanos se prueban a través de los hechos. Obras son amores y no buenas razones. Entonces, la primera gran prueba es la capacidad de un presidente de dirigir a su equipo, de garantizar que las personas que escogió son las que saben en cada uno de los campos, de estar revisando el trabajo con ellos, de estar en las regiones verificando justamente si ese trabajo se está llevando a cabo. Y esa es una tarea muy difícil, muy exigente, porque el sistema colombiano es un sistema muy lento en producir, en resolver problemas. Entonces, hay un primer gran interrogante sobre la capacidad de hacer de cada presidente. En los últimos gobiernos esa capacidad no ha estado definitivamente a la altura. Ha sido muy deficiente y ha suscitado buena parte del agravamiento de los problemas, por ejemplo, en los tres campos que usted acaba de señalar. Porque hay un problema hoy en el mundo, Pablo, y es que como
la presencia de las figuras públicas se da a través de las redes y en las redes todo es tan fácil porque usted emite una opinión y esa opinión conecta con lo que está sintiendo la gente, con su rabia, con su ira y con su odio y la popularidad de una persona se dispara. Pero el arte de gobernar es distinto. Eso le pasó a Petro. Ya no simplemente es que usted exprese una opinión a través de las redes y que tenga millones de seguidores, sino que usted logre orientar a su equipo a resolver los problemas que usted ha planteado, al que les va a encontrar una solución. Fíjese usted que el general Mora, retirado, nombrado ministro de Defensa, Sí. advirtió en las declaraciones que dio hace unas semanas, recién nominado, falta ahora pues formalizar el nombramiento, que la tarea de reformar nuevamente las fuerzas militares iba a costar un tiempo largo y espero no estar equivocado, pero habló de un periodo de no menos de 2 años. Entonces, las tareas que tiene un presidente hoy en cualquier lugar del mundo son cada vez más exigentes y difíciles, pero la gran prueba es su capacidad de gestionar, de llevar a la práctica las propuestas que hizo y convertirlas en soluciones acertadas, afortunadas. Esa para mí es la primerísima tarea que él tiene frente a sí. Sí, Juan, gracias por esa respuesta en materia de los retos. Quiero que hablemos de diplomacia, es decir, de las relaciones internacionales que va a tener Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella, y se lo planteo con base en una reunión que tuvo en las últimas horas con la delegación de Israel, de la cual además está reaccionando en este momento a través de sus redes sociales. Ya vamos a ver ese trino. Tengo una imagen de la caravana de Abelardo de la Espriella saliendo de Barranquilla, nos confirman que está también ya en la ciudad de Cali. Quiero preguntarle entonces, Juan, por el cambio entonces en materia de diplomacia. Ya vamos a ver esa imagen justamente de Abelardo de la Espriella. Ahí estamos viendo entonces la caravana de Abelardo de la Espriella en su salida, justamente en su desplazamiento allí en la ciudad de Barranquilla, que en las últimas horas Juan estuvo con una delegación de Israel. Ha hablado entonces de la importancia de las relaciones con Israel, pero también ha criticado precisamente la gestión que hizo el gobierno saliente, el gobierno de Gustavo Petro, precisamente con las relaciones con Palestina. Quiero preguntarle por ese cambio de mando, si me permite la expresión, en materia diplomática con los países precisamente a los que ya tendrá relaciones Abelardo de la Espriella en materia diplomática. Cuénteme, Juan. Mm. Yo creo que la relación diplomática que él está privilegiando y además porque está en una secuencia de que en la historia de Colombia ha sido ya desde hace más de un siglo la relación no solamente diplomática, sino militar, política más importante es con Estados Unidos. Y vale la pena, Pablo, mirar quiénes componen la delegación del gobierno de los Estados Unidos, porque eso da una señal y está relacionado con el artículo del New York Times que usted acaba de reseñar, con el que será el principal giro, probablemente no solamente en política exterior, sino en política interna. Y es el regreso de la guerra contra las drogas. Eso es muy importante tenerlo presente ahora, porque esa delegación, tiene usted ahí justamente las imágenes, está compuesta, ¿quién es el funcionario de mayor rango? Se anunciaba la llegada de del secretario de Estado Marco Rubio, pero el hecho de que se realizara en una región pues atravesado por la guerra y, desgraciadamente para los habitantes de todo el Pacífico colombiano, hizo que los Estados Unidos previniera o se previniese frente al viaje de la persona que es probablemente la tercera persona en jerarquía después del presidente Trump y el vicepresidente Vance en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, está presidida por el nuevo fiscal general de los Estados Unidos que acaba de ser aprobado en el Congreso. Es decir, y luego está el jefe de la DEA. Entonces, el asunto ahí fundamental es la justicia y el narcotráfico. Y allí el giro, ¿por qué importa? Porque recordará usted que llevamos ya varios años en que los mayores especialistas del mundo están subrayando o han subrayado que la guerra contra las drogas fracasó, que no es un mecanismo para garantizar que en los países consumidores disminuya el consumo y ante todo cambie el hábito. En el caso de los Estados Unidos es la existencia de un mercado probablemente el más grande del mundo de consumidores de drogas
que independientemente de dónde vengan las drogas y Sí. cuáles sean esas drogas, están dispuestas a comprarlas. Entonces, la carencia de una política de prevención y de rehabilitación masiva de las drogas en Estados Unidos es la que mantiene vivos mercados de las drogas, como es el caso las que provienen de Colombia o las sintéticas que llegan de China o de México a los Estados Unidos. Entonces, comprenderá que esto tiene unas repercusiones muy grandes para Colombia porque, y eso es lo que evidencia el artículo del New York Times, que dice tener información confidencial, porque tendríamos entonces un regreso muy fuerte de la confrontación entre el Estado colombiano y la cantidad esta de organizaciones criminales que existen en Colombia, que tienen en los negocios ilegales no solamente la droga, sino el oro, pues su fuente de financiación. Sí. Y allí, Pablo, si usted me lo permite, quisiera detenerme muy rápida y concretamente en lo que dio a conocer ayer otro periódico, el Financial Times, Sí, con fuentes del gobierno del tema ucranio, Ucrania. claro, que son de inmensa gravedad, porque están señalando las autoridades ucranias que encontraron, en Ucrania hay un poco más de 16.000 mercenarios de todo el mundo, de más de 70 países. El 40% de los mercenarios, de esos 16.000 mercenarios que hay hoy en Ucrania, son de América Latina. Y de ese 40%, Pablo, una proporción no desdeñable es de Colombia. Claro. Y entonces las autoridades ucranianas descubrieron que los grupos armados ilegales colombianos de diversa índole Envían estaban jóvenes. enviando, claro, muy jóvenes, de 23 años promedio, estaban enviando mercenarios para que a la par que parecían estar luchando al lado de los ucranios en la guerra contra Rusia, recabaran información sobre la guerra de los drones y que están recontratando a mercenarios que se retiran de Ucrania por la crudeza de esa guerra, nuevamente en estas organizaciones ilegales en Colombia. Juan, Eso, sí, señor. por eso que usted está mencionando este último artículo que también lo referíamos ayer en Noticias Caracol, destaca una frase fundamental que da el fiscal de Estados Unidos porque dice, estamos muy contentos y les agradecemos mucho recibirnos hoy porque además empieza un resurgimiento de la gran alianza entre Estados Unidos y Colombia. Así que sí tenemos que, digamos, analizar muy bien cómo va a ser esa relación en torno precisamente al contexto que nos ha dado usted el artículo en las últimas horas en torno a Ucrania, pero también lo que está revelando The New York Times. Juan, ya voy a regresar con usted.